Ay, santo. Dios bendiga a su iglesia. Póngase en comunión, hermano, que estoy asustado, estoy nervioso. Bendito Jesús. Hace tiempo que yo no estaba por aquí con ustedes. Y es un privilegio, es un honor siempre poder ser útil a la obra del Señor y sobre todo poder obedecer cada vez que nuestros pastores, nuestros líderes nos solicitan el poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Es un verdadero privilegio y es un reto. Siempre es inevitable uno no tener el susto y la precaución de buscar la certera dirección del Señor para que podamos transmitir lo que el pueblo necesita, lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Así que quiero que donde está incline su cabeza y vamos a honrar al Señor una vez más. Estoy muy agradecido del Señor por su presencia en esta noche. Es la manera del Señor respaldarnos y decirnos como, deja el miedo y dale para adelante, ¿verdad que sí? Señor, te honramos en esta noche, gracias. Qué bueno eres, Señor. Cuán grande es tu amor, tu infinita misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has alcanzado, porque nos permites, Dios, poder elevar a ti oraciones y que sean escuchadas y sobre todo que sean contestadas. Dios, gracias por este privilegio, por esta ocasión, por esta oportunidad maravillosa en que podemos estar en tu casa, Señor, para darte y ofrendarte nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para ofrendarte y darte, Señor, todo lo que somos. Sobre todo, Señor, para poder, Dios mío, poner corazones dispuestos a recibir la palabra que tú traes, para que seamos transformados por el poder de la palabra que sale de tu boca, Señor, para que podamos ser, Dios mío, transicionados y que seamos mejor de lo que antes fuimos, Señor. De lo que somos ahora, Dios mío, mañana seremos mejor porque tu palabra cae en tierra fértil, tu palabra germina, tu palabra transforma, tu palabra nos edifica, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu visitación en esta noche. Gracias por venir con fuego y poder. Gracias por venir, Señor, trabajando y restaurando y avivando, Dios mío. Sobre todo avivando tu obra en medio de los tiempos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en esta noche yo quiero hablar de un tema bien interesante. Para mí resulta interesante, espero que para usted también. Y es de avivando la generación de Eliseo. Y es como un tema bien elaborado, construido, porque en la vida de Eliseo y vimos muchos eventos, muchos acontecimientos, pero traer al contexto que estamos nosotros viviendo ahora, que seamos avivados con una unción, con un llamado, con una activación que tenga que ver con las características del ministerio del profeta Eliseo, es algo que entiendo que vamos a aprender en esta noche y que luego de que el Señor trabaje en nosotros esto, seremos diferentes. Amén. Avivar. El verbo avivar es sinónimo de activar. Pudiéramos decir activando a la generación de Eliseo. Pudiéramos decir encendiendo la generación de Eliseo. Activar o avivar es acalorar, es dar vida, es dar ánimo, vigor. Nosotros decimos muy dominicanamente, espabilate muchacho. Es como que cuando está el muchacho medio apagado, ¿verdad? Le decimos que cobre ánimo, que cobre vida. Y hacer que las cosas estén más vivas. Un ejemplo vivo, muy de nosotros, los que tenemos unos añitos más, pero que somos jóvenes, es cuando veíamos el tiempo de los anafos y los fogones, que nos decían atiza el fogón. Era mover las brasas, la leña, juntarla para que el fuego encendiera. Y el avivamiento, estar avivados, ha sido sinónimo de despertar en el pueblo de Dios durante toda su historia. Ha sido la manera en que nos referimos a cuando Dios comienza a remover lo que está apacible, lo que está dormido, lo que está pausado o quizás en un paso lento y comienza a acelerar, a activar, a mover para que las cosas fluyan a mayor velocidad. Amén. Los muchachos del equipo, pónganme el reloj en la pantalla, ustedes me conocen, ayúdenme ahí.
Entonces, mis hermanos, le voy a hacer referencia de dos situaciones o dos eventos donde hombres de Dios hablan de avivarse en la Biblia. Uno en el Antiguo Testamento es el profeta Habacuc, que menciona, después de ver la situación del pueblo, pueblo de espalda a Dios, volcado en temas de idolatría, en desorden, en injusticia, en cautiverio, en abusos. El pueblo estaba en una época bien difícil. Y el profeta Habacuc cuestiona a Dios y le hace una serie de preguntas, se queja, está perdido, angustiado, y comienza el libro de Habacuc con un reclamo al Señor por la injusticia. Pero cuando el Señor le habla, le responde al profeta, él se estremece y dice, escuché tu voz y temí. Eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 2. Dice, oh Jehová, he oído tu voz y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. El avivamiento hace conocer la obra de Dios en medio de los tiempos. Es algo que debemos enfatizar. El avivamiento hace que podamos dar a conocer la obra de Dios en medio de la circunstancia, tiempo, estado, lugar en que nosotros nos encontramos. Y muchas veces el que el propósito de Dios no se dé a conocer, no se manifieste, es porque estamos un poco ralentizados y apagados. Necesitamos ser avivados. Y el profeta, en buen dominicano, es lo que le dice, como nosotros decimos, Jehová, mete tu mano, haz algo, toma el timón, Jehová, ten piedad, como nosotros decimos. A veces cuando nosotros en el contexto decimos, Jehová, toma el timón, yo le digo a los que andan conmigo, ay, no lo ha soltado, así que agárrese ustedes, Jehová. A veces nosotros no somos los que Jehová no ha soltado el timón, somos nosotros los que andamos fuera de la mano del Señor. Pero es otro tema. El que esté lejos de la mano del Señor, acérquese. Seguimos hablando de avivarnos. También en el Nuevo Testamento, uno de los personajes que más me gusta estudiar y disfrutar y que me adoctrine con sus palabras, el apóstol Pablo, le menciona a su hijo en la fe, Timoteo, mi hijo, aviva el don de Dios que hay en ti. O sea, el tener que removerse para que lo que está apagado se prenda ha sido una constante y nos marca un paradigma de que es necesario que podamos estar activos, vivos, rápidos, en movimiento para poder alcanzar lo que estamos persiguiendo. Si estamos lentos, si estamos detenidos, no alcanzamos lo que perseguimos. Y fíjense que en este pasaje de 2 de Timoteo 1:6, textualmente el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En primer lugar, Pablo le hace a Timoteo entender que él recibió un llamado mediante la imposición de manos. O sea, es la manera de Dios enseñarnos y regularlos a nosotros. En un momento te escogí, en un momento puse mis ojos en ti y te marqué. El ministro, el pastor, el profeta, el mismo Espíritu Santo te agarró a ti solo y te hizo entender que había un llamado en ti. Pero en ese pasaje, en ese texto bíblico, él le habla de que él sabe, el apóstol Pablo sabe que en Timoteo hay una fe que primero estuvo en sus familiares. Se lo menciono tal y como dice el apóstol, le enfatiza que sea valiente también, porque después que le dice que avive el don, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dice, sé valiente. En Dios tenemos espíritu de valor, no de cobardía, poder, de amor, de dominio propio. Avívate para que se manifieste el don de fe que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Podemos tener una relación con lo que son los dones, con lo que es la vida de fe mediante nuestros familiares. Muchos aprendemos cómo se hace esto, pero a veces tenemos que, además de saber cómo se hace, conocer al que lo hace. Y eso es lo que hace la diferencia entre hacer cosas y estar avivado para hacer las cosas. Vamos como entendiendo. Entonces, yo puedo saber cómo, pero necesito saber conocer a quién hace y cómo lo hace para poder ser útil al momento de ser instrumento y al momento de ser comisionado para hacer. El apóstol Pablo también le sugiere a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio. Cuando somos avivados, cuando somos acelerados, es inevitable dar testimonio. Que las señales del Señor Jesucristo se manifiesten a través de nuestras vidas, a través de una vida activa, avivada, que está
exhibiendo los elementos del reino de Dios en su día a día. Y también le enfatiza que a pesar de que en el evangelio hayan tribulaciones, que en la vida cristiana hayan situaciones, que no se limite, que no se asuste, que no deje de participar en las aflicciones del evangelio, según el poder de Dios se vaya manifestando. Entonces, me quiero detallarlo, y es que primero usted entienda que habrán líos, habrán problemas. En el mundo tendremos aflicciones, pero hay aflicciones, las aflicciones que nos tocan son según la manifestación del poder de Dios. O sea que hay aflicciones que a usted no le toca, que se le está achacando, que la está buscando, problema de otro que usted está cargando, que no le tocan, deje eso por allá, porque el apóstol Pablo le instruye a Timoteo, esa gente que tú tienes ahí cerca de vecinos, que te están haciendo la guerra en la iglesia, esos hermanos que están desacatados, mira, tú oras por ellos, pero hay un nivel de responsabilidad que tú tienes que asumir, pero cuando ya te estás excediendo, te vas a saturar. Y tenemos que, para ser avivados, no estar saturados, sino estar en pleno uso de nuestras facultades y fluyendo a medida que el poder de Dios se va manifestando. Si yo hubiera sabido esto hace unos quizá 15 años, hubiera podido avanzar más en las cosas del Señor. Porque muchas veces cuando somos llamados entendemos que lo que va a pasar ocurre de una vez. Y vamos a ver más adelante cómo se dio un proceso para que el profeta Eliseo pudiera desarrollar este ministerio profético, del cual queremos ver algunos detalles en esta noche. Queda claro, luego de abordar lo anterior, que para vivir la vida cristiana se tiene que ser valiente, se tiene que estar avivado. Para vencer toda prueba se necesita el fuego de Dios ardiendo en nuestras vidas. Para hacerle frente a este mundo necesitamos una llenura del Espíritu Santo. Para hacerle frente al pecado y todo lo que es opuesto a Dios, tiene que haber un avivamiento, una comunión constante con el Espíritu Santo y una llenura y una dependencia total. Siempre les digo y les aconsejo, si se va solo, si se va con su fuerza, se va a cansar a mitad de camino, se le va a abrir el pecho. Agárrese del Espíritu Santo, que Él es quien nos guía a toda verdad, a todo conocimiento, para usted poder acabar su carrera. En la fuerza suya no es posible. Con la fuerza mía, mire, aunque parezca un buey de la yunta de Eliseo, no es posible. Es con las fuerzas del Espíritu Santo. Hablar de la generación de Eliseo. ¿Cómo ponemos a Eliseo en el tapete sin hablar de su mentor, de su maestro Elías? Tenemos que brevemente mencionar dónde aparece en el contexto bíblico Elías y Eliseo. Y lo hago, mire, así rapidito. Ayúdenme con el reloj en la pantalla, mis hijos. ¿Qué sucede? En una época que el pueblo de Israel estuvo atravesando una situación bastante difícil, bastante interesante, donde tocaba el periodo del rey Acab sobre el pueblo de Dios. Acab fue conocido, oigan la distinción y la etiqueta del rey Acab. Él se destacó por hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, mucho más que todos los otros que eran malos. Imagínense una paquete de gente mala, una asociación de malvados, y Acab era el jefe, era el líder que los dirigía. Él se encargó de levantar altares a Baal en todos los lugares de Israel y comenzó a corromper el pueblo. Le estoy diciendo que él era el más sicario de todos respecto a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Ese era el rey Acab. Y cuando este fervor, este fuego extraño, esta idolatría comenzó a enardecer al profeta, se le apareció y le dijo: mira, profeta Elías, ahí es, le menciono exactamente la cita, Primera de Reyes, capítulo 17, aparece Elías en el contexto bíblico, y dice: y vino un varón de Dios llamado Elías, el tisbita. Eso es lo primero que dice de Elías, que quién era no se sabe más nada. Apareció justo a tiempo para la manifestación del Señor, y le dice al rey: óyeme lo que te voy a decir, tú le estás haciendo culto a Baal. Dice que Baal es que manda la lluvia y manda el rocío para la producción. Te voy a demostrar que un profeta de Jehová vale más que todos los profetas de Baal. Y aquí no va a llover hasta que el hijo de Jehová no vuelva y hable. Se desacató Elías y fue a poner acá en su puesto. Y cuando él le dice: aquí no va a llover, se va y dice: no, ¿cómo que no va a llover? Si Baal es el Dios de la lluvia, te dije que no va a llover ni habrá rocío hasta que no sea por la palabra de mi boca otra vez.
Y se va Elías y le deja su palabra ahí. Eso fue, Jehová le dijo, dile eso, él se lo dijo y se devuelve. Y comienza entonces el tema con la persecución al profeta Elías. El rey Acab, instado, motivado y enamorado de una mujer llamada Jezabel, que era como la reina de la maldad también, ella le induce a corromper al pueblo también, practicando estas costumbres idólatras. Ellos se olvidaron de el mandamiento 1 y 2 de la ley mosaica. No tendrá Dios ajeno delante de mí, ni te postrarás ante los ídolos. Eso fue para ellos como algo que no estaba en vigencia. Y ellos dejaron eso y comenzaron con su cumpleaños a su dios de mentira. Entonces, esto comenzó a que todo el que no estaba de acuerdo a ese sistema idólatra de la época comenzó a ser perseguido. Entonces, por esto yo comienzo a entender la necesidad de que haya una generación profética que escuche a Dios, porque lo mismo está pasando en esta generación, que hay un sistema y no adámico, un sistema idólatra, torcido, desviado, que está en contra de los preceptos de Jehová, y hay una generación de la iglesia de Cristo que tiene que levantarse a poner a los Acazes y a los Jezabel en su puesto. Vive Jehová, Dios mío, aleluya. Elías le dice esto acá y le deja claro, como les dije hace un momento, que un profeta de Jehová vale más, y es el profeta de Dios verdadero es el único que tiene poder de dar la palabra y que sea así. Si Baal era que mandaba la lluvia, Elías le cerró la llave. Indiscutiblemente. Le apagó la bomba y no había sistema para que eso subiera y para que hubiera agua. Y Elías, después que comienza el tema de toda la sequía, toda la crisis, porque sin agua, sin rocío, no hay frutos, no hay agricultura, no se da lo necesario para que la tierra sea productiva. Hay una sed, el calor, tantas cosas que produce la sequía. Y pasa un largo tiempo. Dice la Biblia que en el tercer año, después de esta palabra, acá desesperado, Elías se le presenta otra vez y le dice, mira, ya tú entendiste, ¿verdad? Que no es Baal que tiene la llave, que es Jehová. Entonces, ahora yo voy a orar para que llueva y tú verás que es cuando Jehová diga. Se da esta situación y ellos lo amenazan y todo eso. Y dice, no, pero vamos a demostrar. Y ahí es que llega el evento histórico donde se reúnen los profetas de Baal, hacen los altares. Elías dice, bueno, pues el Dios que responda con fuego es el Dios verdadero. Ya que tú sigues con la duda, vamos a demostrarte que el Dios que responda con fuego es el Dios verdadero. Se da este evento. Y cuando sucede esto, que ocurre que yo digo Los Ángeles porque no entiendo cómo Elías, por eso le digo, con la fuerza del Espíritu de Dios, cómo Elías pudo acabar con la vida de estos profetas después que desciende fuego, consume el altar, consume el sacrificio. Esos profetas fueron eliminados. Y como unos ángeles que andaban con Elías y que aunque él no se diera cuenta y acabaron con toda esa gente, y esto produce todavía más persecución. Elías va y ora, le dice al cielo, ve a ver, y lo manda 7 veces. Mira, hay una nube como del tamaño de la palma de una mano y sube hasta que llueve. Pero todavía Jezabel insiste con el rey Acab para que acaben con la vida del profeta Elías. Elías llega el momento en que entra en su etapa de tristeza, de profunda angustia. Comienza a caminar en el desierto porque lo quieren matar. No me imagino a ninguno de nosotros que nos digan, tienes que dar un mensaje, pero te van a perseguir para arrancarte la cabeza. La mayoría dejaríamos de dar el mensaje. Sin embargo, la generación de Eliseo es una generación que está dispuesto a asumir el llamado y a cumplir lo que Jehová le indica por encima de su propia vida. El profeta Elías, y cuando yo siento que cuando hablo de Elías y de Eliseo, hablo de la misma persona. Y es porque la porción de Elías estuvo sobre Eliseo, pero de mayor manera, aumentada, una ración doble, como dice la Escritura. Y cuando Elías está en su via crucis, en su peregrinación, vamos a llamarle así, en momentos de dificultad, se encueva, ya habla con Jehová, se entristece, pero el Señor ahí le responde y le dice, mira, hijo mío, tú tienes un lío emocional dentro de ti, yo te entiendo, es verdad, pero yo tengo que decirte que todavía te quedan muchas cosas por hacer. Aliméntate, toma agua, sal de acá, camina. Mira, hay gente todavía que no se ha inclinado ante Baal, todavía hay un pueblo, todavía yo tengo planes contigo y planes con mi pueblo. Y ahí recibe Elías la instrucción de salir a ungir 2 reyes y un profeta.
Elías estaba en el monte Oreb, en el mismo monte que la salsa al día. Es un lugar de gloria, aleluya. Hay que ir a Oreb. Estaba Elías ya en ese mismo monte donde la salsa se le encendió a Moisés y le habló. Y ahí el Señor se revela, hay que buscar esa unción, aleluya. Y el Señor le dice a Elías, fortaleciéndole: ve, sal y unge un nuevo rey para Israel y un nuevo rey para Siria y un profeta llamado Eliseo para que te sustituya. Dos cosas. El propósito de que hubiera un nuevo rey en Israel lo entendemos. El rey que estaba era un idólatra, un corrupto, perverso, malvado, que no tenía nada que hacer ahí. Y Dios tenía propósito con Siria también, porque Dios utilizó a Siria para eliminar todo lo que eran los altares de Baal y todos los profetas de Baal también. Puso un rey que estaba guiado por el Señor en Siria para que colaborara con el pueblo de Dios, para ayudarle a librarse de sus enemigos. Pero ahí mismo también, luego del profeta tener este proceso de tristeza y angustia, el Señor le dice: pero también tiene que ungir uno para que te sustituya a ti. Tranquilo, no va a ser de una vez, pero tiene que ungirlo. Y esto me llevó a este pensamiento y a este razonamiento. Me enseñó algo muy profundo, y es que si somos Elías y estamos angustiados y encuevados, ¿verdad? Siempre que hay un Elías angustiado y encuevado, surge un Eliseo que acepta el llamado. Siempre, siempre, siempre de lucha. Siempre, mire, el plan de Dios no se detiene, el llamado, el propósito de Dios no se detendrá. Y si los Elías se angustian, se levantarán los Eliseos. Y nosotros tenemos tiempo ya viendo una iglesia con Elías que han cumplido un rol profético excelente. Honramos a los Elías porque son los que nos ungen, los que nos instruyen, los que nos atan al Señor, los que nos enseñan cómo hacer la obra. Pero llega un tiempo en que los Eliseos tienen que levantarse con doble porción, con mayor nivel de gloria. Tienen que levantarse con mayor nivel de entrega y de responsabilidad, porque necesariamente tiene que darse la transición, porque Jehová la establece. No es que quizás porque Dios pudo haber avivado el espíritu de Elías a tal punto que durara 200,000 años más. De hecho, se lo llevó en un Uber de fuego por ahí, que no sabemos dónde está, y cumplió su propósito con él. Sin embargo, es necesario que se levante una generación de Eliseo. ¿Y qué significa esto? Una generación con características similares a las del profeta Eliseo, con un llamado contundente a obedecer y servir a Dios por encima de su propia vida. Escuche esto. Y quiero llevarle al pasaje bíblico de Primera de Reyes 19, cuando Elías se encuentra con Eliseo y le unge. O lo llama, lo comisiona, por así decirlo. Yo les voy a leer desde aquí el pasaje de la traducción lenguaje actual, porque resalta algo que quiero mencionarle y quiero enfatizarle. Primera de Reyes 19, versículo 19 hasta el 21, dice: y Elías se fue de allí, del monte Oreb donde estaba, y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando su tierra con 12 pares de bueyes, y él iba guiando la última pareja de bueyes. Nosotros ahora vemos los arados con un tractor, pero en aquel tiempo ponían yuntas de bueyes, parejas de bueyes, 2 bueyes aquí unidos con madera, un yunque de madera, se lo ponían ahí en el cuello, lo ataban. Muchos de nosotros lo vimos quizá en fotos, porque yo quizá no llegué a ver esa época en el campo, pero era la manera. Yo viví en lugares de cultivo de caña y veía las carretas de bueyes, las carretas tiradas por bueyes, atado en esta manera. Ponían 4 bueyes y le ponían 2 yuntas y lo ataban en pareja. Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes y estaba atrás de la última manejando. Yo no sé cómo, pero él estaba manejando sus 12 yuntas de bueyes y estaba arando su tierra, estaba trabajando en su terreno. Y cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías, le puso su capa encima o su manto a Eliseo. Y de esa manera le indicó que él sería profeta en lugar de él. Le voy a explicar esto. Le termino de leer el pasaje. Déjenme explicárselo ahora. Miren, en el pueblo de Israel, en esa época, tener un manto, una capa, estaba familiarizado al oficio que realizaba la persona. También se utilizaba porque los caminos
el sol, todo lo que se hacía, necesitaban protección, protegerse del frío. Y se utilizaba un manto, ustedes recuerdan que José tenía su túnica de colores. Y este manto, vamos a poner esto de ejemplo de manto, se utilizaba por cultura que cuando un hombre se enamoraba de una mujer, la iba a solicitar, a pedir su mano, él se allegaba a la familia, hablaba, hermana Marisela, usted va a ser el ejemplo porque la propiedad que Jehová me entregó es usted. No puedo tomar a otra porque se arma un lío profético aquí. Y cuando el hombre le acercaba el manto a la mujer, le estaba diciendo que ya era de su propiedad. Eso era lo que significaba recibir un manto. Aceptar un llamado, aceptar ser poseído por el dueño de ese manto. Y me llama la atención bastante que cuando Elías tiene su manto en la mano y Eliseo pasa por delante de él, él le extiende el manto. Y no hubo que hablar con Eliseo para él entender lo que estaba pasando. Elías era un hombre conocido, el hombre de Dios conocido. Y él dijo, ya tengo ministerio, fue lo que dijo Eliseo. Ya estoy llamado, ya estoy comisionado. Ya me debo a este manto. Y me llama la atención bastante ver cómo muchos de nosotros estamos detenidos esperando quizás una ilustración mágica de un ministerio, de un llamado, de lo que tenemos que hacer en la obra del Señor, cuando simplemente lo que tenemos es que aferrarnos al manto que el Señor nos está extendiendo. Pero déjeme decirle otra cosa más respecto a esto. Jesús andaba con su túnica, con su manto, ¿verdad que sí? Cuando caminaba en los sitios, era parte de la vestimenta de aquellos tiempos. Y cuando yo estaba leyendo esto y estaba escudriñando esto, yo dije, pero ¿qué pensó la mujer del flujo de sangre cuando fue a tocar el manto de Jesús? Me detuve a mirar eso. Esto tiene un significado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Y la mujer del flujo de sangre, sabiendo que la cultura, sus costumbres establecían que estar debajo de un manto era pertenecer al dueño del manto. Yo me imagino que esta mujer lo que dijo fue, si yo agarro ese manto y me pongo debajo de ese manto, el problema mío ya no va a ser mío, ese problema va a ser del dueño mío. Y entonces él tiene que encargarse de ese problema. Déjeme decirle, hermano, que muchos de ustedes están dando vueltas en un problema, en una situación, porque ustedes no se han colocado debajo del manto que el maestro le está extendiendo. Tienes que conocer y entender que el Señor te está llamando a implementar cambios en tu vida. El Señor te está llamando a aceptar el manto que Él te está extendiendo para que tu vida cambie y tú dejes de estar cogiendo lucha con situaciones que, como te dije ahorita, no están conforme al fluir del poder de Dios. Aleluya. Entonces vamos a seguir leyendo el pasaje que se encuentra en el llamamiento de Eliseo. Aquí en Primera de Reyes 19. Luego de que Elías le extendió el manto a Eliseo, Eliseo dejó los bueyes y corrió detrás de Elías. Yo le dije que no hubo que... Él le tiró el manto, Eliseo lo agarró y corrió atrás, le cayó atrás huyendo al profeta. No hubo que hablar mucho, él sabía ya lo que venía. Corrió detrás de Elías y le dijo, déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme y después te seguiré. Elías le contestó, está bien, no hay problema, ve, despídete, pero recuerda lo que he hecho contigo. Hermanos, muchas veces nosotros estamos poniéndole al Señor pretexto. Una vez el Señor nos extiende el manto, Señor, que esto, que mira que el compromiso, que mira que la familia, pero el Señor nos está recordando acá. Yo me imagino que, o sea, es inevitable la comparación del profeta Elías con la epifanía de Jesucristo, extendiéndonos el manto. Y me llama la atención como le dice Elías a Eliseo, ve, despídete, pero recuerda lo que he hecho contigo. El Señor te está diciendo que recuerde el llamado que te ha hecho, lo que Él ha hecho contigo, de dónde te ha sacado, cómo te ha transformado. Porque tú irte otra vez a hacer lo que tú hacías o a estar en tus intereses, estás diciendo, tu manto no me interesa. Cuando usted insiste en quedarse en los afanes de su propia vida y no a aceptar, asumir y hacerse responsable del manto que se le ha extendido, usted le está diciendo al Señor, tu manto no me interesa.
Y dura cosa es no estar bajo el manto y la protección de Dios. Aleluya. Eliseo dejó a Elías y fue a buscar 2 toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo que unía a los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada y luego fue a buscar a Elías. Desde ese momento, Eliseo fue su siervo o su ayudante. Yo quiero resaltar algo aquí, porque cuando yo estaba buscando esto, escudriñándolo, el Señor me insistía y me ponía ejemplos. Y uno de los ejemplos que me puso, una de las enseñanzas que me daba, era la manera en que cuando usted recibe el llamado de Dios, debe sacrificar las cosas que te están impidiendo aceptar ese llamado. Inmediatamente Eliseo recibe el manto, habla con Elías, toma 2 yuntas de bueyes, o 2 bueyes, una pareja y la yunta, sacrifica los bueyes, arma el asadero con la madera de las yuntas, da de comer a su gente y sigue al maestro. En esta casa, entienda esto, necesito que la gente que entiende, que tiene discernimiento en el espíritu, entienda esto. En esta casa todos deberíamos de ser Eliseo. Todos deberíamos de ser Eliseo. Usted va a entender por qué ahora. Nosotros tenemos ejemplo vivo de lo que es sacrificar los bueyes por aceptar el llamado. Miren a ese Eliseo que está ahí sentado, que ha sacrificado sus propios bueyes por el llamado del Señor. Es increíble cómo el Señor me estremecía cuando me hablaba de usted. Yo no pensé que le iba a dar palabra a mi pastor. Mire, todos los hijos suyos que estamos aquí, cuando tenemos que orar por usted, se nos ponen la cosa bien difícil, porque nosotros decimos, ¿cómo le ministramos al rey? Sin embargo, el Señor me insistía y me ponía el ejemplo suyo, vivo así claramente, lo pude entender, de cómo, como usted testifica, cuando el Señor le llamó, usted puso sus bueyes y los sacrificó para alimentar a su gente. Fue lo que hizo Eliseo cuando sacrificó los bueyes, lo asó y le dio la carne a su gente, dice la escritura. Alimentó las multitudes y ha sacrificado tus propios bueyes para alimentar las multitudes. La promesa del Señor es que cada vez que sacrifica los bueyes para alimentar las multitudes, Él se compromete a entregarte el doble. Gloria a Dios. Y quizás no es nueva la palabra, quizás te la ha dicho el Señor otras veces, pero el Señor dice que su palabra es invariable. Y cuando tenías 10 y te llevó a 20 porque te dio el doble, cuando entonces estás en 20, el doble será 40. Y así como enseñas lo que es dar fruto al 100 por 1, así dice el Señor, te multiplicaré y te expandiré y lo seguiré haciendo, porque has puesto tus bueyes en el sacrificio para alimentar multitudes. Aleluya. No quiero poner en comparación contexto de otros ministerios, otras iglesias, pero aquí tenemos ejemplo. Aquí tenemos ejemplo vivo, palpable, visible, de cómo ser Eliseo, de cómo ser una generación de Eliseo. Y es necesario, yo mismo tengo que comenzar a ser un Eliseo porque tengo ejemplo. Y yo también le hago la invitación a los que están aquí escuchándome en este momento, que comiencen a pensar y a entender qué tienen que sacrificar para aceptar y recibir el manto que el Señor le está extendiendo. Acuérdate que cuando Elías estaba angustiado y estaba detenido, había gente que estaba esperando ser ungido. Israel estaba esperando un rey nuevo y Elías estaba encuevado y no iba a ungirlo. Siria estaba esperando un rey nuevo y Elías estaba angustiado y no iba a ungirlo. Y todavía el Señor le dice, hazme eso, te voy a poner un ayudante. Y es cuando el profeta sale. La generación de Eliseo no tiene que esperar que le insistan. La generación de Eliseo obedece, responde y asume y toma el manto. Aleluya. Déjame mencionarle algunas de las características puntuales, ya llegando
a la terminación de esto, algunas de las características puntuales que ya la hemos visto, pero se las menciono rápidamente. Características de la generación de Eliseo. La generación de Eliseo es dedicada a servir y trabajar. Eliseo estaba arando su tierra cuando el profeta lo encontró. No estaba sentado, no estaba esperando simplemente que Jehová metiera su mano. Él estaba buscando que Jehová bendijera la obra de sus propias manos. Entienda esto, escúchalo otra vez. Muchos esperan y dicen: Jehová, dame una mano, ayúdame, mete tu mano. Cuando la promesa del Señor es que bendecirá la obra de nuestras manos. Pon tus manos a trabajar. Pon tus manos a trabajar. No hay razón por la cual nosotros no estemos sirviendo en uno, en dos ministerios acá en la iglesia. Cuando tenemos ejemplo de Eliseo, que sacrifican sus propios bueyes por alimentar multitudes. No hay razón para que yo esté en apatía, alejado del servicio, de lo que me corresponde hacer en la obra del Señor. De que si veo que hay algo que no se está haciendo y yo puedo hacerlo, por lo menos debo preguntar cómo lo hago, cómo ayudo. Porque el Señor bendecirá la obra de tus manos. Tu servicio es lo que el Señor va a bendecir. La oración es necesaria, pero la acción complementa a la oración. La generación de Eliseo acepta el llamado y recibe el manto. No lo rechaza, no se lo quita, no le sale huyendo. Amén. Está dispuesta a dejarlo todo, la generación de Eliseo, para seguir al Dios que lo llamó. Ojo, no para seguir el llamado, sino al Dios que le hizo el llamado. El error de muchos ministros, de muchos hombres y mujeres de Dios, es vivir por un llamado cuando no están relacionándose ni conociendo al Dios que los llamó. Hay que conocer al Dios que hace los llamados, al Dios que hace las cosas, que mueve, que pone el sentir, que el querer como el hacer. Hay que conocer al Dios que llama y no vivir por el llamado, sino por el Dios que hace el llamado. La generación de Eliseo es educada con valores. Eliseo pidió ir a despedirse de sus padres, de sus familiares, e hizo una fiesta prácticamente. Cuando asó la carne, se la dio, alimentó a su gente. Tiene responsabilidades. No evade el compromiso que tiene con su familia, con los suyos, con su iglesia. Deje de evadir el compromiso que usted tiene con la iglesia que le está alimentando, que le está formando. Deje de evadirlo. Asuma el manto que se le está extendiendo. La generación de Eliseo está dispuesta a sacrificar lo que tiene para alimentar multitudes, como les dije hace un momento. Está dispuesta a ser formada sirviendo sin condiciones. Está dispuesta a ser formada sirviendo sin condiciones. El servicio a Dios no debe de estar plagado de mis condiciones, de mis pensamientos. Yo puedo dar una idea bajo la dirección de Dios, en autoridad y sometimiento a pastores y líderes. No debe de ser resultado de mi propio pensamiento, de mi propia imaginación, de lo que yo quiero hacer. La generación de Eliseo se diferencia de la generación de los hijos de los profetas. Y con esto vamos ya llegando al final. Y quiero saltar sin detallar todo el trayecto de formación de la vida de Eliseo al lado de Elías, viendo todo lo que hacía el profeta, todos los desafíos que enfrentaba. Sus ministerios se parecían tanto que hicieron casi los mismos tipos de milagros, casi en el mismo orden. Eso es increíble. La manera en que Dios formó a Eliseo con la vida de Elías. Y saltándome todo esto y llegando hasta el final, cuando ya pasaron los años de servicio de Eliseo junto a Elías y que Elías debía ser tomado, debía ser llevado a donde Dios lo llevó, comienzan un viaje, su último viaje juntos, y comienzan a atravesar una serie de lugares que tienen un significado que no vamos a detallar esta noche, aunque lo mencionemos. Y es por esto que le hablo que la generación de Eliseo se diferencia de la generación de los hijos de los profetas. Y vamos a ver los puntos que nos resalta la historia. La generación de Eliseo es una generación procesada que se forma y que permanece firme en el lugar correcto para la manifestación. Nunca abandona su posición y nunca abandona el llamado que le hicieron. Lo asume, lo cumple. Cuando
Elías va, como le dije, a hacer ese último viaje ya. Le dice a Eliseo que se quedara en el lugar donde estaban, un lugar llamado Gilgal, que significa lugar donde la fe es probada. Y esta petición de Eliseo, guiada por el mismo Dios, por el mismo Espíritu de Dios, le dice de Elías hacia Eliseo, le dice: quédate aquí, que yo voy a ir a Betel, debo cumplir una asignación del Señor y quédate aquí, espérame aquí. Y es cuando Eliseo le responde: profeta, viva Jehová, viva tu alma en cuya presencia estoy, que donde tú vayas yo también te seguiré. Por esto hablamos de que la generación de Eliseo sabe e identifica que debe de estar en el lugar de su llamado y no se aparta de él. Así que si el profeta avanza, el Eliseo avanza con el profeta. Si la obra avanza, el servidor avanza con la obra. El quedarse rezagado, el quedarse en el lugar donde estoy y que todo avance y que todo siga fluyendo y que yo no me desarrolle, no es parte de lo que Dios te quiere extender en el llamado. Debes multiplicarte, debes crecer, debes aprender y formarte para que lo que Dios hizo contigo a través de alguien, tú puedas hacerlo con otra persona. Dios puede hacerlo a través de ti también. En la historia del pueblo de Israel, Gilgal fue el lugar donde el maná que el pueblo de Israel recibía se acabó. Dejó de recibir el maná que caía del cielo cada mañana para alimentarse. Y entonces ellos comenzaron a vivir una etapa donde vivían por la fe en Dios, sabiendo que Dios no iba a dejar de alimentarlo nunca, a pesar de que no vieran el maná apareciendo cada mañana. Luego, cuando llegan a Betel, lugar de prueba, dice, significa este lugar. Es un lugar de pérdida, de crisis. En Betel vamos a tener situaciones que parecen que nos quieren quitar la vida. Es el lugar donde hacemos compromiso con Dios. Es el lugar donde nosotros decimos: ya estoy asumiendo este llamado y no debo abandonarlo. Y mi compromiso con Dios, con el Dios que me hizo el llamado, crece y se intensifica. Y uno se da cuenta que no puede vivir sin cumplir el llamado que ha recibido. La persona que ha recibido el llamado de Dios no es feliz mientras no asume ese llamado, mientras no cumple eso que Dios le ha puesto a hacer. Eso se lo he predicado antes, de cómo hay una angustia adentro. Quizás lo que le estaba pasando al profeta Elías era lo mismo. Era ver que le predicaba a un pueblo que no hacía caso a la voz de Dios, al llamado de Dios. Y esto nos pasa a nosotros, pero estamos llamados a, cuando esto ocurre, en vez de abandonar, incrementar nuestro nivel de compromiso y hacer un compromiso más grande con Dios, de asumir el llamado que hemos recibido. Luego de que llegaron a Betel, Elías le dice: ahora voy a Jericó y espérame aquí. Él le dice: profeta, ya le dije allí y después allí, y ahora aquí le digo que donde usted vaya yo también le seguiré, vámonos. Y el profeta le acompaña, Eliseo acompaña a Elías. Y Jericó es el lugar de batalla y de conquista. Fue el lugar donde Josué peleó sus mayores batallas, donde rodearon la ciudad, donde los muros cayeron. Pero es el lugar donde comenzamos a clamar a Dios de manera diferente, a adorar a Dios de manera diferente, porque entendemos que hay que ser persistentes en la adoración y en la oración y en la comunión, porque mientras más insistimos, los muros van a caer. Es el lugar donde Dios manifiesta su poder, pero no por fuerza humana, no por poderío, no por el ejército, no porque yo me defienda y pelee por mí, sino porque yo aprendo en Jericó a yo elevar mi clamor a Dios, mi adoración a Dios, a intensificar mi relación con Dios. Y cuando más yo subo el volumen de la alabanza que le estoy dando a Dios, los muros van a caer. Este lugar nos enseña a ver la mano de Dios mediante esta relación de oración y de adoración. Y más adelante, cuando llegan al Jordán, es cuando ya el profeta le dice, Elías le dice a Eliseo: mira, ya pide lo que tú quieras, porque ya lo que va a pasar, va a pasar. Y él le dice, es ahí entonces que él le dice: yo necesito una doble porción de lo que tú tienes. Necesito una ración. Eso que tú tienes, yo necesito que tú me des a mí 2 veces de eso. Y él entendía que podía ser ministrado por el profeta. Y el Jordán es el lugar donde se activa la visión.
¿En qué niveles estaba Eliseo que pudo identificar que lo que portaba Elías podía ser multiplicado sobre su vida? Porque él estaba viendo al profeta normal, él podía decir, no, lo que él tiene el profeta, él no, o sea, cómo él tuvo el discernimiento de identificar que esto podía ser incrementado, multiplicado en su vida. Porque es el profeta, la vida, su ministerio, lo que tú has hecho. Bueno, yo quiero hacer lo mismo que tú haces, lo más que uno hubiera dicho. Pero él tuvo una visión especial, pudo identificar que esto podía ser multiplicado, que cuando era transferido, era incrementado. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, que mientras más tiempo pasamos con el Espíritu Santo, vamos a ir recibiendo transferencias aumentadas de consagración, de poder, de gloria, de intimidad, de conocimiento, de liberación. Los dones, los frutos se manifiestan mucho más. Y es la manera. Elías le responde a Eliseo, le dice, mira, difícil cosa has pedido. Una doble porción de lo que hay, difícil cosa has pedido. Pero si tu visión sigue activa, sigue abierta, sigue enfocada, si me vieres, le dice, si me vieres, lo recibirás. Esto está en 2 de Reyes 2, del 1 al 14, comienza la transición, como yo le llamo, de Elías a Eliseo. Y ya cerrando esto, ¿por qué es necesario que se levante una generación de Eliseo? En esto que le acabo de relatar, y esto es lo que me interesa que usted guarde más claro y más detallado. En estos lugares habían escuelas de profetas, como yo le llamo la generación de los hijos de los profetas. Estos eran hombres de consagración, que sus hijos eran destinados, eran de los levitas del altar para ser entrenados en el ministerio profético. Y habían escuelas de profetas en esta época. Y a cada lugar que ellos llegaron, desde Gilgal a Betel, a Jericó, los profetas del lugar iban donde Eliseo y le decían, mira, pero tú sabes que tu Señor te será quitado. Y a mí me llama la atención esto. Y es que ellos eran profetas, tenían la revelación de que Elías iba a ser tomado. ¿Usted ha pensado esto? Ellos eran profetas, ellos sabían lo que se estaba moviendo en el mundo espiritual y se le acercan, tú estás muy tranquilo, tú estás muy calmado. ¿Qué es lo que te pasa? Tú no sabes que tu Señor, tu maestro, tu mentor, el líder te lo van a quitar. No sabían quizás de qué manera, pero se lo iban a llevar. Y Eliseo le dice, tranquilo, yo sé lo que está pasando, pero guarda silencio. Guarda silencio. Y es por eso que es necesario que la generación de Eliseo se levante. Porque la generación de profetas que hay hoy en día, desde que recibe un código, una revelación, lo que quiere tirar para adelante. Y quiere estar llamando gente por nombre y apellido. A mí no me sorprende que me llame por nombre y apellido. A mí me sorprende que el profeta de Dios me diga lo que yo hablé con Dios cuando yo estaba orando. Y si el profeta lo sabe, es porque él habló con Dios y Dios se lo dijo. Era Dios y yo que estábamos hablando. Y si alguien más lo sabe, es porque Dios se lo dijo. Entonces, la generación de Eliseo escucha lo que Dios habla y habla lo que Dios habla. Y si lo que Dios le dice no es para hablar, es para orar, guarda silencio y solo ora. Si lo que Dios le dice no es para estar promulgándolo, no lo promulga, no lo dice. Se mete con Dios hasta que Dios manifiesta lo que va a hacer, porque él asumió la postura que el Espíritu Santo le instruyó. La generación de los hijos de los profetas, la que está llenando los espacios, desde que escucharon una revelación de otro, vienen y hacen una transmisión para decirlo ellos también y para buscar seguidores. Esa generación tiene que hacer silencio, porque tiene que levantarse la generación de Eliseo que hable palabra de Jehová. El pueblo necesita palabra de Jehová, no palabra de hombre. Y la generación de Eliseo es la generación que representa la palabra de Jehová. Los hijos de los profetas solamente están representando palabras de hombre. Están viendo el problema y lo único que le dicen, mira, hay un problema. Fue lo que le dijeron a Eliseo. Te van a llevar el hombre, te lo van a quitar. Fue lo único que le dijeron. Pero Eliseo estaba haciendo lo que el Espíritu de Dios le estaba instruyendo. Permanece, sigue firme, batalla, aumenta la fe, aumenta la adoración, aumenta la intimidad, métete más profundo, sigue ahí, insiste hasta que veas la manifestación de lo que estás pidiendo. Gloria a Dios. Aleluya. Déjame tomar un chin de agua. Que esto está bueno. Estamos terminando.
Usted ve que solamente la generación de los hijos de los profetas ven bendición, pero no ven obediencia y sometimiento. Te profetizan bienestar, te profetizan bendición, ven casa, carro, yo no sé cómo es, qué es lo que están, cómo es que, qué ojo es que tienen abierto, pero no ven fidelidad, no ven. La Biblia mía dice que las bendiciones son consecuencia de la obediencia al Señor y consecuencia de la fidelidad. No pasan mágicamente. Entonces, ¿cómo es que hay una generación? Porque la otra parte es que hay una generación hueca, sin palabra, que todo lo que dice otro que no tiene palabra, ellos lo dicen amén y lo gritan y lo celebran. Mire, yo no le digo amén a todo lo que dice cualquiera, porque si no se parece a lo que dice la Biblia, yo no le digo amén a eso. Pero usted tiene que conocer palabras, porque usted sabe que lo que dice una gente está en la Biblia. Usted tiene que estar metido en el conocimiento de la verdad, para usted poder identificar, discernir la verdad cuando sale a la luz, cuando se expone. Y también puede identificar lo que no es verdad, lo que no viene del cielo cuando sale a la luz, cuando se expone. Entonces usted aprenderá a no decirle amén a todo lo que dice todo el mundo, sino que si no se parece a lo que dice la Biblia, usted no dice amén. Compañía de profetas que tienen llamado, pero no han visto el Dios que hace la cosa. Compañía de profetas que han visto cómo se hacen las cosas, pero no se relacionan con el Dios que hace las cosas. Una generación de Eliseo se mete con el Dios que hace las cosas. Y cuando las cosas van a suceder, ya ellos lo saben porque Dios se lo dijo que lo va a hacer. Tiene que cambiar la manera en que el ejercicio profético se manifiesta en estos días. Tiene que levantarse una generación que escuche a Dios para que hable lo que Dios dice. Pero si no hablan con Dios, ¿cómo van a hablar lo que Dios dice? Aleluya. Todo lo que se sueñan es una revelación. Y ni ellos mismos entienden los sueños muchas veces. Ellos mismos no entienden que se comieron un sándwich que tenía el queso dañado. Aleluya. Hermanos, en este tiempo hace falta la generación de Eliseo que solo hable lo que Dios manda. Pero si Dios no habla, ellos se callan. Fue lo que hizo Eliseo. Y le dijo a los hijos de los profetas, tranquilo, cállense la boca, yo sé lo que está pasando, pero Dios a mí no me ha dicho que esté diciendo que el Señor mío va a ser quitado. Dios no me ha dicho que viene carro de fuego. Dios no me ha dicho que diga que nada, solamente que permanezca, que sea fiel, que siga al lado, que insista, que adore, que viva por fe, que avance, aleluya, y que conquiste. Es lo que me ha dicho el Señor. Es triste ver iglesias que andan con radares. Ah, mira. Este dice palabra. Ah, mira, Dios le revela. Venga y tráigalo. Hermano, mire esa. La palabra profética más grande. La palabra profética más importante. La voz de Dios más importante que tiene que estar en su vida. Siempre. Esa. Es que el ejercicio profético es para confirmarme lo que yo hablé con Dios, no para decirme lo que quiera el otro decirme. Es necesario que se levante la generación de Eliseo para que avive la obra de Dios en medio de los tiempos, para que se acabe el palabrerío vano y vacío y la palabra de Dios sea la que se diga en el pueblo de Dios. Acuérdense que al principio le dije que cuando se aviva la vida del creyente, cuando se aviva la iglesia, es evidente que las señales se manifiestan. El avivamiento viene por el conocimiento de la palabra, porque es la que te transforma, es la que te lleva a entender el propósito, a entender el llamado y la magnitud del manto que Dios te está manifestando. Aleluya, póngase de pie. Segunda de Reyes 2, del 1 al 14. Que habla de este trayecto, de cuando Elías iba a ser ascendido al cielo, iba a ser tomado. En el Jordán sucede algo impresionante. Cuando Elías y Eliseo van, primero ellos llegan al Jordán y Elías toma su manto y toca las aguas. Y cuando él toca las aguas se separan y ellos cruzan el seco del otro lado. Y cuando cruzan del otro lado, es el momento en que desciende el carro de fuego y toma al profeta Elías y lo eleva. Y el manto de Elías comienza a caer. Cuando Elías es elevado, se cae el manto. Y Eliseo lo toma en sus manos, lo apara, cae sobre Eliseo el manto. Y qué coincidencia que cuando el profeta fue llamado, Elías le pasó por el lado de Eliseo y le extendió el manto y lo tocó. Y ahora yo entiendo por qué Eliseo estaba en silencio.
Ahora yo entiendo por qué Eliseo estaba callado cuando él sabía que su señor iba a ser quitado. Él sabía que su relación con Dios le había permitido discernir que él recibiría la doble porción, que él recibiría el manto. Porque cuando él fue llamado, él recibió ese manto. Ese manto se le colocó su nombre cuando él recibió ese llamado. Cuando Elías le extendió el manto, ese manto inmediatamente adquirió el nombre de Eliseo. Y mientras los otros hijos de los profetas están pensando en lo que está sucediendo y en el dolor de cabeza y en lo que está pasando, Eliseo está seguro y convencido de que el manto lleva su nombre, de que el manto caerá sobre él. Y hay confianza, hay seguridad, hay firmeza, y se para firme el profeta, confiando en que no habrá nada que impida que él pueda recibir lo que ha pedido, esa doble porción. Eliseo recibe el manto. Y lo primero que hace es volver a golpear las aguas del Jordán. Y cuando dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? E invoca al profeta, e inmediatamente hay la manifestación de la doble porción del Espíritu de Dios. Y todos los profetas, los hijos de los profetas que estaban mirando, dice, ciertamente sobre Eliseo habita el Espíritu de Elías. Ciertamente él recibió lo que estaba pidiendo. Pero eso sucede cuando tú sabes que hay un manto que lleva tu nombre y tú estás dispuesto a ser formado, entrenado por largos años como lo hizo Eliseo, por el tiempo necesario hasta que sea el momento de tú recibir ese manto. En esta noche, yo quiero que tú recuerdes que Dios te está extendiendo su manto. Un manto que lleva tu nombre, un manto que lleva tu apellido, un manto que lleva tu llamado, que lleva tu historia, tu testimonio. Lo que Dios quiere escribir de ti de ahora en adelante. Y tú y yo debemos asumir el compromiso de aceptar ese manto y recibir ese llamado. Yo quiero que oremos y que usted en este momento hable con el Señor, porque es usted que sabe qué tiene que sacrificar, cuáles son los bueyes que tiene que quemar para aceptar el llamado y aceptar el manto que el Señor le está extendiendo. Yo quiero que usted ahora hable con el Señor, con el Espíritu Santo, sea sincero y le diga, Señor, en este momento yo pongo estos bueyes delante de ti para ser sacrificados y yo asumir el llamado que tú me estás extendiendo y yo poder decirle sí a ese manto que me extiendes. Recuerda que cuando aceptas el manto te convierte en propiedad de Él y dice el Señor, mío eres tú. Cuando el Señor te extiende el manto te está diciendo, eres mi propiedad. Y lo que pasa en tu vida tiene que ser los designios míos, porque soy yo tu Señor, soy yo tu dueño. Espíritu Santo de Dios, aquí está tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, aquí está tu iglesia. Aquí estoy yo. Estamos dispuestos, Señor, a entender que tú nos extiendes el manto, pero sobre todo saber que lleva mi nombre, que lleva mi llamado, que lleva la historia que tú estás escribiendo de mí. Ayúdame, Señor, a sacrificar los bueyes que necesito sacrificar para poder asumir este entrenamiento, esta enseñanza, esta instrucción, Señor, y poder ser la generación de Eliseo que se necesita levantar en este tiempo. Poder ser ese Eliseo que tú estás llamando para levantarse, para separar las aguas, para ir a las viudas, para resucitar a los que están muertos. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, fluye ahora, manifiéstate, llega a las vidas, quebranta, cambia los pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias. Aquí estamos, Señor. Si alguien necesita oración, pase. Aquí podemos orar los unos por los otros. Y si alguien quiere entregar su vida al Señor, este es el momento de pasar y decirle sí a Cristo. Porque también a ti Dios te extiende un manto para escribir una nueva historia de tu vida. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas, porque tú nos extiendes ese manto. Tú nos extiendes, Señor, tu manto, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno. Tú sabes, Señor, lo que cada uno necesita.
Señor, aleluya. Espíritu Santo de Dios, necesitamos ser restaurados, Señor, ante tu altar, aleluya. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor. Hay alguien que tiene que sincerarse con el Señor todavía, por eso no he soltado este micrófono. Todavía hay alguien que tiene que decirle al Señor: te entrego mi yunta de bueyes y sacrifico todo por el llamado. Dejo lo que me impide asumir mi responsabilidad. Aquello que me impide servirte lo pongo delante de ti. Tú lo quitas, Señor, aleluya. Si hay heridas, si hay dolor, si hay, Señor, malas experiencias, trae sanidad en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Santo eres, Señor, aleluya. Espíritu Santo de Dios. Si no hay nadie que quiera aceptar al Señor en esta noche, seguimos adelante y entendemos que Dios nos extiende un manto que debemos sujetar y portar con responsabilidad. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias por escucharme y por orar por mí, por mi familia. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos hace dormir confiado. Dios le bendiga, vayan con Dios.